Los escritores novatos creen que toda historia nace de la inspiración, y ese es su error. Da igual si hablamos de Harry Potter, de Dragon Ball o de Los Vengadores. Toda gran historia tiene un mismo patrón oculto y cuando lo descubres, dejas de tantear y comienzas a escribir relatos que realmente funcionan. Y en este video te voy a enseñar qué herramienta es esa y cómo la vas a usar en tus relatos. Cuando empecé a escribir, yo cometía un error típico. Devoraba clásicos de terror y bestsellers, pensando que por ósmosis aprendería a estructurar mis historias. Pero me estrellaba siempre contra la misma pared. Creaba un personaje increíble, escribía 3 capítulos geniales y luego la historia se moría en un callejón sin salida o terminaba en el final más aburrido del mundo. Leer mucho es vital para un escritor, eso lo sé, pero también puede ser un placebo. Te hace sentir que avanzas, pero no te da las herramientas que necesitas para terminar un libro. El problema no es tu falta de talento o que no hayas leído lo suficiente. El problema es que estás juzgando a tus personajes por lo que son y no por lo que hacen o deben hacer. Para solucionar eso, aquí te vamos a mostrar una herramienta de arquitectura narrativa fundamental, el cuadro actancial de Greimas. El cuadro actancial de Greimas inicialmente fue una herramienta creada para hacer análisis de la estructura de un relato. Y justamente esta herramienta nos va a servir a nosotros para analizar nuestro propio cuento y saber cuándo se está desinflando. Esto nos va a dar luces para saber entender. El cuadro actancial de Greimas está dividido en 3 ejes, como lo podemos ver nosotros aquí. Tenemos el eje del deseo, el eje del poder y el eje de la comunicación. Para hablar del cuadro actancial de Greimas, yo me voy a ilustrar con 2 obras, una cinematográfica, Infinity War, de Los Vengadores de Marvel, y Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Entonces, en el primer eje, el eje del deseo, vamos a encontrar a nuestro sujeto protagonista, quien va a buscar un objeto anhelado. Esto nosotros ya lo habíamos hablado la semana anterior o en el video anterior, donde dijimos que el protagonista necesita necesariamente encontrar o buscar un objeto anhelado, perseguir un deseo, y tiene ciertas características que, bueno, te voy a dejar en la tarjetita más acá arriba para que puedas revisar el video sobre el objeto anhelado. Entonces, ¿cómo se utiliza el eje del deseo en Infinity War? Tenemos acá al protagonista de la historia, que es Thanos. Si tú te estás preguntando por qué es Thanos el protagonista, la respuesta es muy sencilla: porque él está buscando el objeto anhelado a lo largo de esa historia. Entonces, acá Thanos es el protagonista. El protagonista no es necesariamente el héroe. Eso quiero que entiendas. El protagonista en la historia es aquel que busca su objeto anhelado a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está buscando Thanos? Thanos está buscando las gemas del infinito. En el caso de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, y ojo que aquí me enfoco específicamente en la obra Las Reliquias de la Muerte, porque si bien en una trilogía o en una obra de bastantes tomos puede haber un gran objeto anhelado, cada tomo, cada historia, cada entrega deberá tener su propio objeto anhelado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que busca Harry Potter? Uno pensaría que son las Reliquias de la Muerte, pero específicamente lo que busca Harry Potter son los Horrocruxes para destruir a Lord Voldemort. Sí, también en un momento dado Harry Potter busca las Reliquias de la Muerte, pero hay un capítulo específico donde él dice: no voy a buscar las Reliquias de la Muerte, voy a buscar los Horrocruxes. Esto es importantísimo, porque si nosotros le damos a nuestro protagonista un objeto que buscar, nosotros como lectores vamos a querer encontrar ese objeto con ese protagonista. Entonces, el acierto de J.K. Rowling, estoy hablando específicamente de la novela, es haberle hecho decidir a Harry entre los Horrocruxes y las Reliquias de la Muerte, porque si seguía en esa ambivalencia,
Rowling se hubiera visto en la necesidad engorrosa de tanto buscar las reliquias como buscar las reliquias y todo se le hubiera hecho una gran mezcolanza en la obra. Afortunadamente hizo una buena elección. En el segundo eje nosotros tenemos al eje del poder. En este caso tenemos en el centro al protagonista, ¿sí? Y a nuestro protagonista algo o alguien le va a ayudar a conseguir ese objeto anhelado, mientras que del otro lado algo o alguien se va a oponer a que el protagonista consiga su objeto anhelado. ¿Cómo funciona esto en la película Infinity War? Los ayudantes de Thanos, del protagonista de esta película, son, bueno, estos tipos que nosotros vemos desde el principio, que van al planeta Tierra y comienzan a buscar las gemas del infinito y a tratar de quitárselas a los Vengadores. Él se ayuda de ellos para conseguir algunas. Pero los antagonistas en este caso son los propios Vengadores. Y acá vuelvo a repetir. Si el protagonista no siempre es el héroe, el antagonista no siempre es el villano. Antagonista simplemente es aquella fuerza que se opone a que el protagonista consiga su objeto anhelado. Y en esta obra Infinity War, los Vengadores funcionan más como fuerza antagonista que como simplemente los héroes de la película, que siguen siendo los héroes, en eso no nos equivoquemos, pero son los héroes antagonistas que tratan de impedir que Thanos consiga su objeto anhelado. Del lado de Harry Potter tenemos nosotros al protagonista, que es el propio Harry, y quienes lo van a ayudar en este caso van a ser Hermione Granger y Ron Weasley, entre otros, ¿no? Porque por aquí nos hacen falta la Orden del Fénix, que le ayudan a salir de Pivot Drive, el mismo Dumbledore, que le deja ciertos elementos para poder hacer las investigaciones que él necesita, y el antagonista, en este caso obviamente, es Lord Voldemort y los mortífagos. Bien, y por último tenemos el eje de la comunicación, el tercer eje del cuadro actancial de Greimas. En el eje de la comunicación nosotros tenemos como parte central al objeto anhelado, que ya habíamos dicho es parte fundamental de una narración. Del un lado tenemos al destinador, que es el que envía al protagonista a conseguir ese objeto. Esto es muy importante. Es eso o esa persona que le envía al protagonista a conseguir lo que busca, y el destinatario es quien se beneficia de que el protagonista consiga el objeto. Vamos a presentar esto en un ejemplo, y esto es muy importante. En el video anterior hablamos del objeto anhelado y hablamos de que debe tener un motivo. El destinador funciona como una especie de motivo del objeto anhelado, ¿no? Por ejemplo, el objeto anhelado en Infinity War son las gemas del infinito, que se lo disputan tanto Thanos como los Vengadores. Ahora, ¿cuál es el destinador de esta película? Es el mismo Thanos, pero es el pasado de Thanos, ese trauma que él sintió al ver cómo su planeta fue consumido por el mal manejo de los recursos. Entonces este fue el destinador que le envía a Thanos a sí mismo a buscar las gemas del infinito. ¿Quién se va a beneficiar del plan retorcido de Thanos? Según él, la naturaleza, el universo va a estar muy agradecido de que al conseguir las gemas del infinito pueda destruir la mitad del universo, ¿sí? Y luego tenemos en Harry Potter, ¿cuál es el objeto anhelado? Son los Horrocruxes, que es lo que está buscando destruir. En este caso, ¿quién le envía a Harry Potter a destruir los Horrocruxes? En primera instancia, el legado de que él es el niño elegido para destruir a Voldemort, y en segundo lugar todo el trabajo que hizo Dumbledore en el libro anterior con el misterio del príncipe es el que le envía a Harry Potter literalmente a destruir los Horrocruxes. La decisión que toma Harry entre conseguir las reliquias de la muerte y destruir los Horrocruxes, él dice que Dumbledore lo envió específicamente a conseguir los Horrocruxes y que no quería que él buscara, por ejemplo, la varita del Sauco. ¿Quiénes se van a beneficiar de que Harry Potter destruya los Horrocruxes? Son, obviamente, el mundo mágico y todas las personas que lo habitan y lo conforman, Hogwarts en el caso del colegio, etcétera, etcétera. Bien,
Entonces, el cuadro actancial de Greimas es justamente este mapeo que nosotros podemos hacer de nuestro relato para saber en dónde estamos fallando. Y aquí está lo importante, porque si nosotros fallamos en haber aplicado bien el objeto anhelado, entonces esto nos va a permitir saber si es que nuestro protagonista está buscando ese objeto anhelado o si se puso a buscar otra cosa. ¿Sí? Si es que mi protagonista tiene un ayudante, que el ayudante puede ser incluso el mismo, en casos como El viejo y el mar que habíamos hablado la semana anterior o el video anterior, en El viejo y el mar el ayudante es el mismo, ¿no? Su propia habilidad del protagonista Santiago para cazar o pescar el gran pez marlín. O si es que carezco de fuerza antagonista, y esto es muy importante, nosotros en el siguiente video vamos a hablar cómo con el objeto anhelado y las fuerzas antagonistas se crea indudablemente el conflicto de un relato, ¿no? Ahora, ¿cómo vas a aplicar esto hoy mismo en tu relato? El error más común que yo suelo ver en escritores noveles es que si bien crean el sujeto y el objeto, se olvidan de asignarle un destinador. Y si tu personaje quiere venganza, pero no nos muestras cuáles son esos motivos, esas fuerzas morales, esos traumas que le obligan a perseguir ese objeto anhelado, a nosotros los lectores no nos va a interesar si es que se vive o muere tu personaje. Así que el cuadro actancial no es un esquema aburrido para rellenar nomás, sino es una manera de auditarle a tu historia para saber dónde se está desinflando y por qué. Ahora ya tienes otra herramienta que sumamos a las de los videos anteriores, el cuadro actancial de Greimas. Recuerda que para escribir la inspiración no es suficiente, necesitas herramientas reales y nosotros aquí en este canal te las brindamos. Mi nombre es Adrián Flores, suscríbete, comenta y comparte y estate atento porque en los próximos videos te vamos a mostrar más herramientas que le permitirán a tu historia funcionar de la manera adecuada.